¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy, por aclamación popular, por aplastante mayoría, os lo dejaré aquí, hablaremos de los Illuminati. ¿Para qué? Para arrojar un poco de luz, nunca mejor dicho, al respecto de este tema, ¿vale? El tema de los Illuminati no es exactamente igual que el tema que tratamos del hombre en la luna, y os explico por qué. El tema del hombre en la luna, con más o menos discusión, se puede afrontar desde el punto de vista científico, porque hay pruebas científicas. En cambio, el tema de los Illuminati se tiene que afrontar desde el punto de vista histórico, con pruebas históricas, porque no hay unas pruebas científicas, empíricas, de experimentos, ni nada de esto, como vosotros podéis comprender, ¿vale? Entonces, afrontar el tema de los Illuminati desde el punto de vista histórico es lo que haremos en este vídeo, ¿de acuerdo? Pero es evidente que desde el punto de vista histórico, y esto siempre lo defenderé, hay dos versiones de la historia, la de los ganadores y la de los perdedores. Hay versiones de la historia más interesadas y hay versiones de la historia más neutrales, ¿de acuerdo? Y todo lo que nos llega a nosotros a día de hoy está escrito en libros, ¿ok? Entonces, ¿qué libro tú cojas para formarte te puede influenciar a la hora de dar tu opinión? Porque evidentemente nosotros no estamos, o por lo que yo entiendo, no estamos dentro de esta logia masónica, que son los Illuminati, ¿vale? Ya he adelantado algo de lo que hay dentro del vídeo, pero como sabéis, mis explicaciones están basadas en no hacer cortes. Yo voy a lanzar mi mensaje debido a mi conocimiento, ¿de acuerdo? Yo desde hace mucho tiempo leo mucho, porque no solamente uno es profesor porque le gusta una materia, realmente uno es profesor porque tiene curiosidad por las cosas, ¿vale? Y esa es una de las cosas que a los profesores nos caracteriza. Entonces, yo estudiar sociedades secretas y sociedades discretas, pues evidentemente lo he hecho en varias ocasiones en mi vida, ¿vale? A través de diferentes libros y a través de diferentes publicaciones. Lo que os voy a trasladar es un poco la historia que yo conozco al respecto de este tema. Y luego vosotros valoraréis y podréis dar vuestra opinión. Porque esto sí que es debatible, es un tema histórico en el cual podemos tener más o menos razón basadas en unas pruebas u otras, ¿vale? Os lo digo porque realmente caer en el debate en estos temas es muy sencillo. Lo único que intentaré es aportar argumentos que son más o menos lógicos en función de mi punto de vista, ¿vale? El tema de los Illuminati, yo siempre digo y defenderé que empieza y acaba en las universidades, ¿vale? Lo del comienzo y lo del final es absolutamente demostrable, y os explicaré luego por qué. La sociedad de los Illuminati hay que entender cuándo fue creada, por quién fue creada y por qué fue creada, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a explicar ahora para que quede bien claro, porque estos son hechos históricos. En muchos libros de historia se puede adquirir esa formación o esa información, por lo tanto yo os la traslado. ¿Por qué hago esto? Porque honestamente he visto muchos vídeos en YouTube que empiezan la historia de los Illuminati pues realmente muy empezada y realmente muy deteriorada, pero es bajo mi punto de vista, como os he dicho anteriormente. Yo voy a coger las pruebas históricas y os las voy a traer en este vídeo. La sociedad de los Illuminati fue creada en 1776 por un señor que se llama Adam Weishaupt, ¿vale? Este señor es un alemán. Para entender por qué fundó los Illuminati hay que entender un poco su vida. Y de esto hay crónicas históricas que explican este señor, que vamos a llamar Adam porque el apellido es bastante complicado, ¿de acuerdo? Que le motivó a fundar este tipo de excisión o logia masónica, ¿de acuerdo? O logia asociada a los masones, ¿vale? Los Illuminati fueron creados bajo el naming de Illuminati porque querían dar luz a las sombras que había en la sociedad por la falta de conocimiento. Este señor venía de familia judía, estudió en los jesuitas, por motivos X, motivos Y, no pudo entrar dentro de, bueno, pues de los jesuitas, y lo que hizo fue dar clases en la Universidad de Derecho Eclesiástico, y a partir de ahí tomó la decisión de fundar una logia masónica llamada Illuminati para que todo el mundo que tuviera sus mismas creencias se apuntara a ella, ¿vale? Las logias masónicas vienen dándose desde los principios de los tiempos según ellos mismos declaran, ¿vale?
Las primeras declaradas, que en los libros de historia aparecen, empiezan a aparecer en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Pero de eso os guardo una serie de información que veremos un poco más adelante, ¿vale? Cuando este señor Adam fundó los Illuminati, lo que hizo es, alrededor suyo, buscar gente que le apoyara. Empezó con 4 alumnos de su misma universidad, ¿ok? De ahí que os diga que empezaron los Illuminati en las universidades, y poco a poco se fue extendiendo, por ejemplo, a banqueros, por ejemplo, a escritores y poetas, como por ejemplo el autor Goethe, ¿vale? Entonces, cuando pasado el tiempo, 2-3 años después, esta logia masónica llamada Illuminati empezó a crecer. Cuando una logia masónica empieza a crecer, empieza a relacionarse con otras logias masónicas, por ejemplo, de Francia, del Reino Unido, de Austria, etcétera, 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 ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasaba? En esta logia masónica proponían una serie de cambios respecto a la sociedad, que eran 6, y yo voy a destacar principalmente 3, que era abolición del Estado religioso, o sea, que no querían la religión, abolición de las fronteras, o sea, que no querían, oye, que hubieran fronteras ni países, y libertad de pensamiento, básicamente. Luego había 2 o 3 más respecto a la familia, etcétera, etcétera, pero eso no es tan importante porque en el fondo las 3 más relevantes son estas. Y yo no quiero complicaros la vida, sino simplificaroslas con este ejemplo, ¿vale? Cuando estos señores pusieron estas normas para la sociedad secreta o discreta de los Illuminati, que en aquel tiempo podría ser secreta, pero luego ya hemos visto que los masones no han sido nunca una sociedad secreta, sino más bien discreta, ya os lo explicaré luego. Estos 3 puntos, la gente que se unía en ellos lo defendían a capa y espada. ¿Por qué? Porque si no tenemos a la religión vigilándonos, seremos más libres. ¿Por qué? Porque si no hay estados, tendremos un libre comercio. ¿Por qué? Porque si tenemos libertad de pensamiento, pues tendremos técnicamente más libertad para expresarnos, etcétera, etcétera. ¿Quién no va a estar de acuerdo con todo esto? De hecho, en años posteriores estalló la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa quería todos estos valores dentro de la revolución. Por eso se hizo. Pero mucha gente piensa que los Illuminati influenciaron a la Revolución Francesa. Hay corrientes que explican, y esto es analizable en otros vídeos, que la propia Revolución Francesa se estaba fraguando desde antes, con unas bases mucho más sólidas incluso que la de los Illuminati, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, como todo más o menos pasó por aquellos tiempos, todo el mundo confunde una cosa con la otra, o deriva que los Illuminati fueron los instigadores de la Revolución Francesa, ¿vale? La realidad es que los Illuminati nunca estuvieron muy bien vistos por los masones de las otras logias, ¿vale? Por un motivo, porque por aquel entonces los masones que dominaban Europa eran los más reconocidos, los del Reino Unido. Y los del Reino Unido no estaban mucho por la labor de cargarse a la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenían ya muchos intereses con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, los Illuminati, que se llamaban Iluminados de Baviera, ¿vale? En su reino de Baviera, hay que entender que Alemania por aquel entonces era una serie de reinos, y el reino de Baviera es donde estaba esta gente metida, empezaron a captar gente de otros reinos de alrededor de Alemania y de Austria para su logia, ¿vale? Y esto al rey de Baviera no le gustó un pelo, porque enterándose de que movían, oye, van a hacer que se carguen al tema de la iglesia y van a hacer a cargarse a la monarquía, ostras, esto es que me está afectando a mí directamente, con lo cual en el 84 sacó un decreto de perseguir a esa orden. Y el señor Adam y el resto de los que estaban asociados a esta logia masónica llamada Illuminati tuvieron que buscarse la vida y salir por patas de Baviera, porque si no hubieran tenido muchos problemas, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Pues muy sencillo. Cuando tú disuelves esta logia masónica llamada Illuminati, ahí empieza a aparecer el tema de la conspiración, porque dicen, bueno, como los disolvieron, se fueron cada uno a un país y ahí siguieron con su historia. La realidad es que esto no es así. La realidad es que muchos de ellos se quedaron en Alemania, apartados de Baviera, en otros reinos de Alemania, y no salieron de Alemania. Pero lo que sucedió es que años después, justo el año 85, el año siguiente a la prohibición por parte del rey de Baviera de los Illuminati, apareció en el otro lado del charco la aparición de los nuevos Estados Unidos de América, ¿vale? Y si vosotros
analizáis los valores de los Illuminati con los valores de los Estados Unidos de América, entenderéis que hay muchas cosas que se pueden relacionar. Pero porque son valores, que ahora explicaré, que lo que van es en un sentido único, ¿vale? En los Estados Unidos de América, lo que querían era la unión de todos los pueblos. No querían la separación de los pueblos, exactamente igual que los Illuminati, que no querían estados, sino querían la liberación, ¿de acuerdo? En los Estados Unidos de América no creían en el tema de la religión. Y en los Estados Unidos de América lo que querían era hacer un reino o un estado sin monarquía, ¿vale? Por eso son republicanos y demócratas, pero no hay temas de monarquía, ¿vale? Entonces, en estos tres aspectos coincidían con los Illuminati y mucha gente dijeron, mira, esta gente puede ser que haya oído hablar de estos otros de aquí, pero realmente en Estados Unidos no hay ningún elemento histórico que dijera que fueran los Illuminatis los que generaron los Estados Unidos de América. Porque realmente quien generó los Estados Unidos de América fueron los masones. Y os paso a explicar un poco el tema de los masones, tengo información aquí detallada para que no se escape ningún dato, para que entendáis cómo funciona todo este tema, ¿vale? Los masones son asociaciones que son discretas, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo con esto? Es gente que se asocia, pero tampoco hace mucho bombo y publicidad de ello. ¿Por qué? Porque no les interesa, ¿vale? Básicamente. A la Iglesia Católica le gusta hacer mucho bombo porque le interesa tener muchos asociados. En cambio, a los masones no les interesa tener muchos asociados, sino la calidad de los asociados. Para que me entendáis, ¿vale? Si vosotros pensáis que los masones es algo que nadie puede acceder a ello, estáis muy equivocados. Cualquier persona con una base, tanto de estudios, como de formación, como de credibilidad social, o de, oye, pues un mínimo de edad, puede entrar dentro de una logia masónica. Y os explico cómo, porque tengo la documentación aquí. Si vosotros decidís, oye, el tema de los Illuminati es un tema misterioso, yo digo, hasta cierto punto, ¿vale? Porque en el fondo el misterio se acaba entendiendo de que lo que han fundado los Illuminati son masones, y los masones siguen hasta el día de hoy. Con lo cual, entendiendo cómo piensan ellos, entenderás cómo piensan los Illuminati, ¿vale? Entonces, la francomasonería es universalmente reconocida porque agrupa a más de 6 millones de miembros en todo el mundo. O sea, ya tenéis los datos, hay más de 6 millones de personas en el mundo que son masones, ¿vale? Si tenemos en cuenta solo España, hay alrededor de 3.000 miembros distribuidos en 170 logias, o sea, en 170 logias, principalmente la de Madrid y la de Barcelona. Las logias masónicas son accesibles por parte de la gente, incluso hay días de puertas abiertas, con lo cual tú puedes ir y ver los libros que tienen, ver las instalaciones que tienen, e incluso te asesoran de cómo ponerte o ser uno de ellos, ¿vale? Para ingresar dentro de una logia masónica, ¿de acuerdo?, lo único que hay que tener en cuenta es una serie de cosas. Ellos te lo especifican diciéndote que tiene que ser un sentimiento libre, individual y responsable, el decidir meterte dentro de ello, pero sobre todo te aclaran de que no se van a tratar ni temas políticos ni temas religiosos, porque su cometido no es ese, ¿vale? Su cometido es buscar conocimiento e incluso generar fraternidad. Que digo esto por una cosa que entenderéis ahora, lo de la fraternidad. Cuando tú entras dentro de un grupo masón, o de la masonería, lo que buscan es la fraternidad de los miembros. Porque en la fraternidad se crea el grupo y la unión. Y sobre todo, el sentimiento de pertenencia a un grupo que va a hacer que seas más fiel a sus ideas, a sus métodos, a su manera de hacer las cosas, ¿vale? Para el procedimiento de ingreso en una logia masónica, ¿de acuerdo?, es muy sencillo. Debes inscribirte con una serie de datos, que lo tengo por aquí, que es decir, tu nombre, y en el documento pone: yo, libre de espontaneidad y voluntad y bajo la palabra de honor, me ofrezco como candidato a la sociedad masónica. Soy natural de la provincia del estado de, con profesión de, nacido el tal, vecino de tal ciudad, empadronado en la calle tal, en la fecha que te quieres dar de alta y la firma del aspirante. Esto va a la logia masónica y la logia masónica valora si realmente esta persona puede entrar dentro o no puede entrar dentro. ¿Por qué? Porque ellos valoran si va a aportar algo o va a ser una persona que no aporte nada, o que no tenga la edad mínima, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto de la fraternidad de la logia masónica? Por un motivo muy sencillo. Porque al igual que os he dicho que los Illuminati empezaron en Alemania, en Baviera, en el 76,
En Estados Unidos todo esto derivó, estas sociedades masónicas, en las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades es donde se imparte el conocimiento. Y tenéis que tener en cuenta una cosa, las universidades americanas no son como las universidades europeas, las universidades americanas son de pago y de mucho dinero. Y las universidades como Yale, UCLA, Harvard, que es donde están las sociedades o fraternidades. ¿Entendéis lo de fraternidad? Fraternidades universitarias como los Pi Beta Gamma o los Skull and Bones, donde han estudiado muchos de los presidentes de los Estados Unidos de América, han dado lugar a las especulaciones de decir: los Illuminati han seguido hasta el poder de los Estados Unidos. Y tenemos pruebas. Y dicen, en los Estados Unidos, en el billete de dólar, dejaron pruebas los Illuminati de que están controlando el mundo. No, no, no. Quien dejó pruebas fueron los masones. De los 35 señores que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, mismo año que se fundó la Sociedad de los Illuminati, casualidad, ¿de acuerdo? 33 eran masones. ¿Cómo sabemos esto? Porque en diferentes logias masónicas estaban sus nombres, ¿vale? Entonces, si 33 de 35 son masones, los símbolos del billete del dólar no iban a ser judíos, iban a ser masónicos. Y si nosotros cogemos la historia de la masonería explicada por ellos mismos, que aquí no hay que ir a buscar libros muy complicados, hay que preguntarle a los masones desde cuándo ellos se considera que empiezan a aparecer en nuestra historia, y os lo dejaré aquí abajo. En la historia de la masonería ellos empiezan por Imhotep, que era el arquitecto egipcio que inventó las pirámides, ¿vale? De ahí que en el billete del dólar veas una pirámide. De ahí que en el billete del dólar veas el ojo que todo lo ve, asociado a la historia de Egipto. Y de ahí que en el billete del dólar, en esa pirámide, en la base pusiera 1776, que no es el año de fundación de los Illuminati, sino que es el año de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, ¿vale? Por el otro lado, en el billete del dólar, se dice que los Illuminati han puesto mensajes ocultos, como por ejemplo el ave fénix. Bueno, lo que hay es una águila calva, ¿vale? El águila calva es un animal que está en Estados Unidos. Y se discutió mucho de poner el águila calva en el billete de Estados Unidos de $1. ¿Por qué? Porque dijeron, el águila es un animal carroñero y eso no es del todo bueno. Pero ellos entendieron que el águila también representaba el vuelo libre, porque es un pájaro, ¿de acuerdo? Y ellos adoptaron el águila calva como símbolo de la libertad del pueblo de Estados Unidos. Pero los Illuminati o la gente que está a favor de la conspiración dicen, no, el tema del águila se ve claramente que es un tema de los Illuminati porque tienen 13 ramas de olivo y 13 flechas. Mirad, la rama de olivo y las flechas simboliza la paz y la guerra, ¿de acuerdo? Y la paz y la guerra de 13 ramas de olivo y 13 flechas es los 13 estados que había en Estados Unidos después de la guerra, ¿de acuerdo? Ellos, lo único que simbolizaban era la paz y la guerra que habían mantenido años atrás con la guerra de la independencia de los Estados Unidos y con las guerras que tenían ellos internas, ¿de acuerdo? Lo habéis visto en infinidad de películas esto. Ellos tenían 13 estados al confeccionar los Estados Unidos, por lo tanto hay 13. Como 13 escalones tiene la pirámide del billete del dólar, que no es un capricho de ellos poner 13, ¿ok? Lo que pasa es que el número 13 está asociado a la masonería y de ahí han dicho a los Illuminati. Realmente los números asociados a la masonería son muchos, pero principalmente puede ser el 33, porque el 33 es el rango máximo de un masón, ¿vale? Que son por todos los pasos que hay que llegar hasta llegar al escalón máximo, ¿ok? Entonces, en el vídeo de hoy os dejaré aquí abajo la información de cómo apuntaros a una logia masónica, que no todos vosotros podréis entrar porque una de las condiciones es ser una persona formada, ¿de acuerdo?, que pueda aportar a esa asociación, ¿ok? Habéis entendido de que una logia masónica lo que busca es la fraternidad de los miembros, y de ahí saltamos a las fraternidades de Estados Unidos, que es donde ellos buscan la coalición de esos miembros para que entre ellos hagan esto.
Pero quiero acabar en este vídeo explicando la razón por la cual existe la conspiración. ¿De acuerdo? La conspiración aparece y es real por un motivo. Y el motivo es simple y llanamente económico. Si tú estás en una universidad en la cual van los diferentes presidentes de los Estados Unidos, es porque te la puedes pagar, única y exclusivamente. Si tú te pudieras pagar eso y pudieras meter la cabeza dentro de esa élite, serías uno más de ellos. Evidentemente el sistema económico te prohíbe, por términos lógicos, de que tú no tienes tanto dinero como ellos, de acceder a eso. Y de ahí sí que podemos sacar una conspiración, pero es una conspiración basada en el dinero, no en alguien que intente mover los hilos del mundo. Si mueven los hilos del mundo es porque ya están arriba y económicamente les interesa. Porque ellos no van a hacer nada en contra de sus finanzas, van a hacer todo lo bueno a favor de lo suyo. Por lo tanto, yo digo y defenderé de que sí que hay conspiraciones, pero basadas desde el punto de vista económico, no desde un punto de vista más maquiavélico. Porque en la economía es donde está la clave de la gran mayoría de las conspiraciones, porque los intereses que mueven a las personas normalmente en este mundo, por desgracia, son económicos. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido. Ponedme los comentarios que creáis aquí abajo. Obviamente este tema da para muchísima discusión y muchísima polémica, pero yo quiero llevaros desde el punto de vista de la lógica y de la historia a una reflexión final. ¿De acuerdo? Esa reflexión pasa de que esto lo crearon en Alemania y lo creó un profesor universitario, y esto ha acabado en las fraternidades americanas con una historia de conspiración que no tiene tanto sentido como simplemente ser explicado a través del tema económico. ¿De acuerdo? Decidme lo que pensáis al respecto. Evidentemente de esto podríamos hablar muchísimo más tiempo. No quiero alargarlo más. He intentado dar las claves maestras bajo mi punto de vista de cómo funciona el tema de los Illuminati, qué es lo que ha pasado, pero realmente yo digo que el gran éxito de los Illuminati es su naming. Si queréis haremos vídeos de marketing explicando el naming de las cosas, la importancia que tiene para que la gente compre, porque decir Illuminati no es lo mismo que decir masón o cantero o lo que fuera. ¿Veis que esa misma palabra ya motiva para decir, oye, esto gusta? Pues mucha gente la ha cogido para decir que es Illuminati, pero sin ser Illuminati, porque en el fondo lo que es masón, ¿vale? ¿Ok? Yo sin más me despido y hasta la próxima.